En Informe Capital recibimos con muchísimo gusto a Gabriela Schroeder Barredo. Ya habíamos adelantado que ella inició una denuncia penal ante la justicia, ante la Fiscalía por el caso ocurrido que le involucra a ella y a su familia el 13 de mayo de 1976. Ya lo vamos a contar. ¿Cómo andás, Gabriela? Un gusto recibirte. Muchas gracias por invitarme. Por favor, vamos a aclarar que Gabriela es hija de Rosario Barredo, quien, bueno, ella junto con su pareja, William Wylow, fueron secuestrados el 13 de mayo de 1976. Sus cuerpos aparecieron muertos, asesinados en un auto con los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz, Hermar Michelini, y ella con dos de sus hermanos fueron también secuestrados y estuvieron desaparecidos durante casi 20 días aproximadamente, ¿no? Del 13 al 29 de mayo. Antes de ir a los detalles que vos recordás, que ya sé que tenés una memoria muy importante, contanos esta denuncia, la presentaste ahora ante la Fiscalía de Crimen de Lesa Humanidad. ¿Qué es lo que te motiva a presentarla en estos momentos, bueno, ya pasados tantos años, ¿no? Bueno, históricamente esto ha sucedido, ¿no? O sea, cuando uno vive, un poco lo decía el otro día también en una entrevista en la radio, cuando uno vive actos de violencia tan grandes, se necesita mucho tiempo también para procesar ciertas cosas. Cuando lo vivís cuando sos chico, no, capaz que el proceso es mucho más largo. Además, también me fui a los 18 años de Uruguay, viví 25 años afuera y bueno, y hacer esas cosas de afuera también es como bien difícil. Entonces pasaron un montón de cosas que me empezaron como a mover y a motivar. Uno de ellos fue el documental de Mateo Gutiérrez, DF, Destino Final. Destino Final. Después, bueno, fui testigo en un juicio contra Olivera Roere en Buenos Aires. Empezaron a pasar cosas de a poco, que de esos 25 años que estuve, o sea, bueno, un poco menos, nada, que estuve como lejos y todo, nunca estuve totalmente desenganchada, pero bastante, ¿no? Y bueno, esas cosas como que me volvieron de alguna forma a inquietar y a preguntarme, bueno, ¿cuál es mi rol en todo esto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo justamente esta memoria, estos recuerdos, por algo las tengo, y sentir como una responsabilidad de hacer algo. Después me vine para acá, volví hace 5 años, para los 40 años justo, además. Escribí una carta a Brecha que derivó en una entrevista que fue bastante mediatizada. Y bueno, surgió como ese movimiento. Y, bueno, una carta que además hablas no desde el rencor que podría llegar a suponer mucha gente, sino desde el amor y lo que te implicó y movió todo esto, ¿no? Y este apoyo que has recibido también. Siempre ha sido mi postura, siempre ha sido mi postura, y lo que dije en esa carta y lo que digo en todos lados es absolutamente verdad, ¿no? Yo tuve mucha suerte, en realidad soy una privilegiada. Y soy una privilegiada, porque tuve una familia que logró recuperarme, ¿no? Mi abuelo, Juan Pablo Schroeder, es el gran protagonista, no es el único, pero el gran protagonista de esto. Y fui criada en mi familia de origen, mi familia paterna, y fui criada con mucho amor. Y siempre con la enseñanza de centrar la vida en el amor y no en el rencor, porque el rencor finalmente nos hace daño a nosotros mismos. A quien lo vive. Y en este caso, la denuncia que tú presentaste, el foco en este caso no es tu madre, no es tu padrastro, sino son ustedes como niños, ¿no? Vos como niña, sí. Hablamos en primera persona además, sí, porque sí. La denuncia la llevas adelante vos. La responsabilidad de la denuncia es mía. Sí, bueno, en todo este proceso también, voy un poquito más atrás, empecé un libro, porque viendo qué quería hacer. Con historia de español. Con historia de español, que tiene 38 años, lo que busqué fue alguien que tuviera una visión fresca, que no estuviera involucrado, que la subjetividad y la emoción ya la entregaba yo necesitaba a alguien como más objetivo. Y que lo terminamos, bueno, lo terminó ahora, ya hay un primer borrador. Pero independiente de eso, en todo ese proceso y todo, también me fui acercando a otras cosas y empecé a darme cuenta que realmente el tema de los niños estaba absolutamente invisibilizado. O sea, siempre se habla de lo que pasaron los mayores. Nunca se habla de los que fuimos niños y adolescentes. ¿Qué nos pasó entre medio de todo eso? Nosotros éramos personas absolutamente inocentes y sin embargo fuimos víctimas de violencia, fuimos víctimas del terrorismo de Estado, sin tener nada que ver. Entonces me pareció importante
hacer esa denuncia para visibilizar eso, porque además es una forma también de romper con este discurso, ¿verdad?, de los dos bandos, de este enfrentamiento y que fue nada más que eso y entonces damos vuelta a la página. No, no fue así. Entonces me parecía importante de esa forma visibilizar este tema. Antes de que, porque me gustaría profundizar en lo que vos recordás o lo que traes hoy al presente, a mí me llama la atención que además en estos últimos días has sacado, o meses has sacado, como diciendo, bueno, a ver, no se está diciendo toda la verdad de el papel que cumplieron tu madre y tu padrastro cuando aparecieron ahí. Porque hay distintas hipótesis, se han manejado a nivel de los medios de comunicación. Bueno, fue como para justificar, porque además aparecieron con una nota adjudicando a el MLN Tupamaros en ese momento los asesinatos, ¿no?, de los 4, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué o a qué atribuís que han aparecido las 4 personas, entre ellas tu madre y tu padrastro, juntos con los legisladores? Eso la verdad es que yo no tengo ningún elemento como para concluir por qué estaban los 4. O sea, eso va a ser parte de una investigación, ¿verdad? Y todo, no, me queda demasiado grande. Lo que sí sé, y está clarísimo, que ellos tenían una vinculación, porque tanto mamá como Willy hace rato ya habían dejado el MLN, no estaban por la vía armada, habían formado una especie llamada Nuevo Tiempo y en eso se vinculaban con ellos y lo que estaban buscando era justamente salidas pacíficas a la situación en Uruguay. Estaban siendo mucho más peligrosos además por ese camino que por el otro. Entonces había una vinculación entre ellos. Las razones para finalmente hacerlo así no lo tenemos claro. Además que a nosotros nos secuestran el 13 de mayo y ellos lo secuestran el 18 de mayo. O sea, hay 5 días ahí que... ¿Por qué 5 días? O sea, hay muchas cosas que no sabemos y eso espero que sea también parte de las investigaciones. Claro, igual vos tenés vínculo con, te pregunto, con los hijos de Gutiérrez Ruiz, los hijos de Semán Michelini, ¿o no? Sí, tenemos vínculos de toda la vida. Bien. Yendo a eso que viviste, tenías 4 años. Tu hermana, 16 meses, 16, 18. Sí, 9 de enero al 13 de mayo. Bien. ¿El más chiquito? Ni siquiera había cumplido 2 meses. Nació el 15 de marzo. ¿Qué te acordás? Porque además ustedes estuvieron desaparecidos y como decías, tu abuelo tuvo y un tío, Gustavo, sí. una impronta, que además trabajaba como periodista Sí, eso fue clave para encontrarnos. En Buenos Aires. Se movieron, hay una carta de tu abuelo que realmente está en internet, se puede leer, es maravillosa, pidiendo por María Gabrielita, sí, y sus 2 hermanos. ¿Cuál fue el rol que tuvo en este caso? Primero, ¿vos te acordás de ese día? Sí, me acuerdo de ese día y de los siguientes. Me acuerdo el momento en que nos secuestran, la violencia con la que nos secuestraron, con la que entraron. Después nos llevaron en un auto hacia algún lugar que durante muchos años pensábamos que había sido Automotores Orletti y ahora surgió una nueva causa, un nuevo lugar y probablemente no estuvimos ahí, sino en Bacacay. Esa era la vuelta. Que era la vuelta. Seguramente en algún minuto estuvieron funcionando medio en paralelo. Y después me acuerdo del lugar, me acuerdo de muchas cosas. De hecho, mientras decían siempre que había sido Automotores Orletti, a mí me surgían muchas dudas porque cuando veía testimonios de gente, planos y todo, había lugares que estaban en mi cabeza que no entraban dentro de eso, entonces me confundí un poco. Y finalmente ahora testifiqué en la causa por Bacacay y ahí encontré esos lugares que no encontraba en Orletti. Entonces es altamente probable que haya estado en Bacacay. Y después, no sé, podríamos estar horas detallándote, pero lo concreto es que después de que se llevaron a mamá, nos separaron a nosotros. ¿Los separaron desde el principio y no la volviste a ver? No, sí. Yo estuve con mamá y vi a Willy también esos días. Pero una vez que se la llevaron a matarla, seguramente, nos quedamos solos, se llevaron a mis hermanos, anda a saber dónde, y a mí me trataron de apropiar, obviamente, me llevaron a un par de casas. Pero yo tenía 4 años. Un niño de 4 años es muy curioso, me criaron nada más para rebatir todo, era imposible que yo estuviera sentadita en un rincón callada y que borrara mi memoria, no iba a poder ser.
y después finalmente nos juntaron, como te estoy haciendo un resumen muy... Sí, ¿no? sí. Y después finalmente nos juntaron con mis hermanos y nos dejaron abandonados en una clínica. Y al otro día nos llevaron a la comisaría donde finalmente estaba mi abuelo y estaba mi tío Gustavo. Se habló también que la Embajada de Francia, que movió mucho. Es que los abuelos de mis hermanos, los padres de Willy, estaban ya exiliados en Francia. Entonces mi abuelo hizo todo ese trabajo in situ en Buenos Aires. Los papás de Willy no podían ir a Buenos Aires y ellos movieron cielo y tierra en Europa. Por eso siempre digo, el gran protagonista, y porque bueno, viene muy de cerca, si bien fue mi abuelo, Juan Pablo Schwader, hubieron muchos otros, y entre ellos Bori y Marne, los papás de Willy, obviamente que no dejaron nada por hacer dentro de lo que ellos podían por encontrarnos. Ellos no recuerdan nada, obviamente. No, absolutamente nada. ¿Seguiste viviendo un tiempo con ellos después? No. ¿O ellos se fueron para Francia y tú te cuando quedaste lograron aquí en traernos Uruguay? de vuelta, porque era todo un lío, además, legal, ¿no? Todo, estuvimos un tiempo juntos los tres hasta que finalmente lograron terminar también otra parte de temas legales y ellos se fueron a vivir con sus abuelos paternos a Francia y yo me quedé con mis abuelos paternos acá, porque por el lado materno mis abuelos ya habían fallecido. De hecho, mi abuela falleció 2 días después de que nos secuestraron. Entonces no quedaba nadie, solo un tío que era muy joven. Y bueno, además los abuelos querían a los hijos de sus hijos. Sí. Y tu padre murió además, tú naciste en cautiverio, Sí. ¿no? En el 72. Sí. ¿Qué recuerdo tenés también? Digo, ¿qué recuerdo no? Digo, tu padre había muerto 10 días antes, el 14 de abril del 72. ¿Cómo fue reconstruir esa historia también tuya, aún ahora de grande, de quién fue tu padre, de quién fue tu madre? Bueno, obviamente que a lo largo del tiempo recibí, de mi madre me acuerdo, ¿no? Y mi madre no solo guardo recuerdos, sino que guardo las emociones, la sensación del vínculo, que es algo que es poderosísimo, ¿no? De papá no, obviamente. Pero me crié con su familia, entonces igual me nutrí también de muchas cosas de él. Pero con el proceso del trabajo del libro, en el cual hicimos muchas entrevistas, mucha investigación, entrevistamos gente cercana a mis padres, pero de muy distintos ámbitos. No sé, ponerle onda. Mi padre era un chico del seminario que jugaba fútbol universitario en Urunday, estudiaba medicina y además, bueno, estaba en el MLN. Entonces, entrevistamos gente de todos esos distintos lugares. Y fue extraordinario cómo cada uno lo relató y lo construyó igual. O sea, no habían dobles relatos de cómo él era como ser humano, porque en el libro buscamos eso. Más allá del contexto histórico, fue reconstruirlos como ser humano. Y fue hermoso, ¿no? Porque realmente era un ser extraordinario. Y más allá de todos los defectos que todos tenemos y todo, me sentí muy reflejada en él, en muchas cosas, y también en mamá. Entonces eso es muy bueno, te da mucha paz. Es como que terminas de unir pedacitos, ¿no? Y te entendés más. Y los entendí más a ellos también, que era muy importante. ¿Y cómo fue? Porque tú hace 5 años que estás acá, vinieron tus hijos, uno volvió para Santiago, ¿no? También transmitir esa historia, ¿no? Sí. Cuando ellos nacieron en Chile. Sí, bueno, desde que quedé embarazada el mayor de Joaquín, fue así, bueno, ¿y ahora cómo hago con esto? De manera de siempre ir por la verdad, pero sin cargar con ninguna mochila que no le corresponde. Entonces, bueno, se fue dando un poco de a poco y sus abuelos, a pesar de no estar, siempre formaron parte de su vida, de alguna manera. Y después, bueno, cuando nos vinimos acá empezó como una mediatización un poco fuerte, pero son un gran apoyo y espero que estén, de alguna forma me lo han dicho más de una vez, que estén orgullosos también de que haya tomado este camino. ¿Qué expectativa tenés con respecto a la denuncia, de que se esclarezca? Porque lo que hoy, la denuncia previa, digo, la vieja, la causa original, tiene como procesados en ese caso a el ex presidente Juan María Bordaberry, el ex canciller Juan Carlos Blanco. Autores intelectuales, ¿no? Sí. Como autores intelectuales. ¿Tenés expectativa de poder llegar de dar un paso más en toda esta historia, que cierre un poco más? Sí, esa es la expectativa, poder llegar a saber quiénes fueron los autores materiales.
Eso es claramente un resultado que esperamos. Igual somos conscientes que pasó mucho tiempo y que es algo muy difícil, pero esperamos lograrlo. Pero sobre todo con esta denuncia, mi mayor objetivo es que de alguna forma lo estoy logrando y gracias a ustedes, es visibilizar el tema de los niños, porque te decía, rompe con ese mito y creo que construye para la paz también, en definitiva, porque cuando, como decía el eslogan de una película de mi tío Esteban, matar a todos, la verdad duele, Esteban Schroeder, muy vinculado más al tema todo comunicacional y de los medios en Uruguay también. Entonces, ¿no? la verdad duele, pero cura. Entonces me parece que es un proceso que hay que hacer. Pero lo otro que me importa es justamente lo que me preguntaste, es poner a mis padres y a Willy en el lugar que le corresponde en la historia, ¿no? O sea, por qué murieron y lo que estaban haciendo. Y si además llegamos a autores materiales y un poco a saber las motivaciones y confirmar realmente dónde estuve, también está muy bueno. Confirmar dónde estuve es un tema para mi cabeza. ¿Confirmar dónde estuviste en qué sentido? Secuestrada, esos lugares. No es tan fácil estar muchos años con esas imágenes en tu cabeza y ha sido un proceso de muchos años de ir de alguna forma con ciertos testimonios uniendo puzzles, saber que esas imágenes son verdaderas y no son una construcción, claro. Aunque algo de construcción siempre va a haber. Sí. ¿No? Pero es muy importante, te da paz también. Bien, ya tenemos que cerrar, pero este mes también se conoció que los hijos de Gutiérrez Ruiz abrirán una causa por la muerte de su padre y de alguna manera también quieren reivindicar la verdad histórica. ¿Hay vínculo entre ambas denuncias? ¿Ustedes sabían de estos procesos que están realizando? Yo quiero aclarar que esa denuncia no es un hecho. Y salió antes de tiempo, en realidad, y eso todavía no... No, por eso dije abrirán una causa, ¿no? Sí, pero como todavía no hay nada concreto, es un tema que mejor no quiero abordar. Nosotros sí tenemos vínculo todos, los Michelini, los Gutiérrez, Rodríguez, ¿no? Mis hermanos también, mis hermanos en el exilio compartieron mucho también con muchos Michelini y todo lo demás. Hay sobre todo cariño, respeto y mucha solidaridad entre nosotros. Y obviamente que todos estos temas están siempre sobre la mesa. ¿Te sentiste abrazada volviendo a Uruguay? Sí, mucho. Sobre todo por mi familia y mis amigos. No por el Uruguay entero. pero sí. Me encanta estar acá y espero no tener que volver a irme nunca. Bien. Gabriela Schroeder Barredo, gracias por estos minutos en Informe Capital. Muchas gracias a ustedes.